Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No es en la confesión positiva donde hay liberación, es en la confesión de pecado. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Damos gracias a usted, apreciado oyente, que cada día está atento a nuestra programación. Y hoy para usted hemos preparado el tema Confesión que sana. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, por estar conectados con el tema de hoy acerca de la confesión que sana. Esperamos ser de bendición, dar orientación bíblica para que podamos juntos crecer por medio de la palabra de Dios. Querido oyente, le recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará las diversas series y temas que emitimos por este espacio. Al igual puede suscribirse al canal dando un clic en la parte inferior en suscribirse, y así usted puede recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hola, les habla el pastor Ángelo Becerra. Quiero invitarles a nuestro tercer culto de la comunidad Vida con Propósito, sede Piedecuesta. Domingos 5 de la tarde, carrera séptima, número 450. Les esperamos. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pastor, ¿usted alguna vez le contó a alguien algo malo que usted hizo? ¿Cómo se sintió luego de hacerlo? Bueno, no acostumbro mucho, pero sí lo he hecho, ¿no? Y definitivamente cuando uno habla esas situaciones malas o esos pecados que uno ha hecho, pues siente cierta paz, siente cierto descanso, siente libertad. Me parece a mí que de alguna manera como que nos hemos, en el cristianismo protestante, nos hemos desligado de esa buena práctica de hablar a otros y confesar a otros nuestros pecados, no tanto para que nos perdonen, sino para que nos orienten, para que nos den una palabra, para que puedan orar también con nosotros. Mire, Dios de alguna manera podemos decir que nos ha diseñado como seres sociales. Y por eso pues tenemos no solo la capacidad, sino la necesidad de relacionarnos. Todas las personas necesitamos relacionarnos con otros. Sin duda todos en mayor o menor medida necesitamos contar con las demás personas. Y frente a nuestras caídas o pecados o fracasos, algunos prefieren llamarlo así, ¿no? Fracasos, no, bueno, pecados, caídas espirituales. Todos de alguna manera necesitamos exteriorizar eso que tanto nos mortifica. Cuando la gente calla, realmente está cargando, valga la redundancia, una carga innecesaria. Una carga que podría de alguna manera aliviarse con el solo hecho de hablar, comentar, estoy luchando con esto, estoy batallando con esta situación. Y obvio, decírselo a personas que de verdad aporten a nuestra vida, que nos puedan ayudar. Pastor, según su explicación, podríamos decir que la confesión tiene que ver con el arrepentimiento. Sin duda alguna, quien es capaz de hablar de un pecado o de una situación oculta que tiene allí en su corazón, si es capaz de exteriorizarlo es porque ya en su corazón se está apartando, o al menos hay una determinación, una intención fuerte de apartarse de ese pecado. Pastor, si es así, ¿cuáles son entonces los elementos del arrepentimiento bíblico? Bueno, el arrepentimiento bíblico tiene tres elementos, el que hemos venido mencionando: la confesión, el cambio y la posterior conversión. Hoy pues vamos a hacer énfasis y vamos a profundizar en la confesión, que como dije anteriormente, a la gente no le gusta mucho. La gente prefiere llevar ahí su carga y llevar su situación,
porque confesar situaciones pecaminosas da pena, ¿sí? Da vergüenza. Uno prefiere ahí llevarla en su soledad, decir, algunos más espirituales dicen, no, yo se la cuento a Dios y solamente a Dios. Bueno, pues claro que es legítimo contarle a Dios, pero vea, estimado oyente, si usted le ha contado a Dios y no ha resuelto eso, significa que no le está dando muchos resultados, significa que el Señor mismo quiere que usted busque ayuda por medio de hombres y mujeres espirituales y de esa manera Dios quiere ministrar a su vida. Pastor, ¿cuál es la cita bíblica base para el tema de hoy? Santiago 5:13 al 16. Mire lo que dice. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Pastor, sobre este tema quiero realizarle algunas preguntas inductivas. ¿Qué hay que hacer en medio de la aflicción, según el texto? Dice el texto, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore, o sea, en medio de la aflicción hay que hacer oración, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer cuando se está de buen ánimo? Bueno, cuando estamos contentos ya se nos aconseja de forma diferente. Dice así, ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas, no vallenatos, no música mundana, que cante alabanzas, música que exalte y que glorifique a Dios. ¿Qué hay que hacer cuando se está enfermo y para qué? En el versículo 14 dice así, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Dice, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué haría la oración de fe de los ancianos? Está en el versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Qué causa cuando confesamos nuestros pecados y oramos juntos? En el versículo 16 lo dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración es poderosa y eficaz. Y basados en esta palabra de Santiago, podemos decir que en la confesión hay liberación. Así Dios lo ha establecido. Y este es uno de los pasajes más ignorados por los cristianos protestantes. No nos gusta contarle a otros nuestras fallas, nuestras luchas, pero al no hacerlo nosotros seguimos enfermos espiritualmente. Seguimos con situaciones ahí innecesarias que podrían sanarse con solo confesar, hablar ese tipo de situaciones. Pastor, con base en este texto fue que la iglesia tradicional, digamos, estableció lo de la confesión, pero a los sacerdotes, ¿no? Donde ellos podían tener o tienen el poder de remover los pecados. Sí, de remitir pecados como si tuviesen, digamos, autoridad, la autoridad misma de Dios. No, la confesión bíblica aquí en Santiago, digamos que es una labor del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dice, confiésense unos a otros sus pecados. Y claro, también está hablando de las autoridades, como lo vamos a ver en el desarrollo de este programa. Pero la confesión bíblica ante los miembros de una iglesia, ante los hombres, ¿cierto? Que también somos pecadores, el propósito es ser sanados, el propósito es ser restaurados, incluso sanidad física, como lo vamos a ver en el programa de hoy. ¿Qué verdades o principios bíblicos podemos extraer de este texto? Pero lo quiero hacer sobre esta pregunta, pastor. ¿Qué hacer cuando hemos pecado? Bueno, su pregunta es muy importante, Oscar, y enmarcarla en esa línea. ¿Qué hacer cuando hemos pecado? Porque a veces los cristianos, y desde los púlpitos se transmite o se nos enseña que los cristianos no pecamos. ¿Qué mentira tan terrible? No, los cristianos todavía pecamos. No queremos pecar, pero los cristianos todavía pecamos. Ahora, hay momentos en los cuales un cristiano podría envolverse en un pecado que lo literal, como que empieza a dominarlo,
como que empieza a cautivarlo. El problema de ese cristiano es que nunca se le enseñó qué hacer cuando él está envuelto en pecado. ¿Qué hacer cuando el pecado como que quiere avasallarlo, como que quiere dominarlo? ¿Qué hacer? Muchos cristianos no saben qué hacer y en consecuencia terminan cada vez más hundidos en el pecado. Así que en la realidad que vivimos los cristianos, de que todavía batallamos con el pecado y que eventualmente caemos, entonces vamos a desarrollar el tema de hoy. ¿Qué hacer cuando caemos en pecado o cuando hemos pecado? Número 1, llame a los ancianos. Dice aquí el texto, el versículo 14, Santiago 5:14, haga llamar a los ancianos de la iglesia. Vea, el término aquí anciano, en el griego es episcopos, y significa alguien que supervisa, alguien que está por encima observando. Y es usado aquí para el pastor de una iglesia local. ¿Por qué llamar a los ancianos de la iglesia y no a otras personas? Bueno, básicamente es porque los ancianos deben tener la madurez para lidiar con cualquier caso dentro de la iglesia. Además, pues los ancianos son las autoridades delegadas para ejercer disciplina y cuidado dentro de la iglesia. Por eso, en medio de nuestras caídas, en medio de nuestros pecados, deberíamos llamar a los ancianos, a los pastores y decirles lo que ha pasado. Este pasaje también muestra la responsabilidad, digamos, bilateral que hay entre pastor y oveja. Por un lado, pues es responsabilidad de la oveja llamar, ¿cierto? En medio de sus situaciones pecaminosas, llame al pastor, llame a los pastores. Y como consecuencia, la responsabilidad del pastor o de los pastores es ir. De esa manera va a haber un cuidado pastoral adecuado. Pero lastimosamente, algunas ovejas empiezan a incurrir en pecado, nunca dicen nada, nunca hablan nada y empiezan a aislarse de la iglesia. Los pastores en consecuencia no los visitan, no están pendientes. Entonces hay una doble responsabilidad ahí. Pastor, ¿cómo aplicar este principio de llamar a los ancianos o pastores de la iglesia cuando he pecado? Si como creyente no estoy comprometido con congregarme o solo me limito a asistir, pero no me relaciono con nadie ni con el pastor. No, una persona o un creyente en esta condición definitivamente va a ignorar y va a pasar por alto este mandamiento de la palabra de Dios, de apoyarse o de buscar a sus pastores. En ese caso, entonces, queda la responsabilidad de parte de los pastores, buscar a esa persona que dejó de asistir, que probablemente se enredó en el pecado. Lo que pasa, Oscar, es que tristemente, cuando los pastores realmente quieren hacer eso, resulta que el que ha pecado se aísla, no quiere escuchar, no quiere recibir una llamada o no quiere recibir una visita por parte de los pastores, y ahí sí, el pastor solamente puede pastorear a los que se dejan pastorear. Estamos en Vidas con Propósito con el tema Confesión que sana, basado en Santiago 5 del 3 al 16. Y dentro de este aspecto estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué hacer cuando hemos pecado? Primero llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores de su iglesia. Pastor, ¿qué debo hacer después de llamar a los ancianos? Lo segundo es hable con sinceridad. Y permítame, antes de profundizar Oscar, hacer una aclaración del punto anterior. Debe llamar a los ancianos de su iglesia. O sea, es importante tener una iglesia local. Lastimosamente, muchas personas aman al Señor. Quizás yo creería que sí lo aman, pero están desligados de la iglesia y se están secando. ¿A quién van a acudir? Otra costumbre malsana, no adecuada, es que a las ovejas les gusta llamar a otros pastores. No, llame al pastor de su iglesia. El pastor de su iglesia es el que debe velar por su vida espiritual. Ahora sí, lo segundo que debemos hacer en medio del pecado, cuando caemos en pecado, es hable con sinceridad. Dice el versículo 15, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Vea, si ha pecado. Vea, el pecado avergüenza y la única manera de enfrentarlo es por medio de la confesión. No adorne su pecado, no culpe a otros por su pecado, no lo justifique. Dios y no el hombre es el que perdona los pecados y eso lo deja muy claro la palabra de Dios. Pero como el pecado endurece el corazón del que lo comete,
El Señor usa a los pastores para guiar al arrepentimiento a la oveja que ha pecado. La confesión será infructuosa si no hay contrición, si no hay realmente arrepentimiento de corazón. Muchos hermanos, muchos cristianos cuentan sus pecados a su manera, con el propósito de minimizarlo y de no pasar por gente tan mala, ¿no? Ese tipo de confesión no sirve para nada. Por eso este principio, hable con sinceridad en medio de esas situaciones, pues para que pueda recibir una apreciación, digamos, certera acerca de esa situación por la cual usted está viviendo. Vamos a suponer, el hermano se dejó enredar en la pornografía. Entonces, cuando usted, estimado oyente, si se enredó en la pornografía y va a confesarle eso al pastor, no le vaya a decir, no, pastor, lo que pasa es que mi mujer nunca me atiende, entonces yo por eso. No. Usted debe asumir delante del Señor su responsabilidad y el pastor, entonces, al escuchar la veracidad de su testimonio, de su caída y de su pecado, podrá emitir un consejo basado en esa realidad, en esa verdad que usted le está contando. Pero si lo que usted le dice es medio verdad y medio mentira, el consejo está basado sobre esa medio verdad y esa medio mentira que usted le dijo al pastor, por lo tanto no será un consejo sabio. ¿Qué hacer cuando hemos pecado? Hemos visto, primero, llame a los ancianos de la iglesia, a sus pastores. Segundo, hable con sinceridad. Y en tercer lugar, ¿qué debo hacer? Bueno, Oscar, se me pasó también decir lo siguiente. A veces las familias, los padres, cometemos el siguiente error cuando somos ovejas. Nos da pena contar los pecados de nuestros hijos. Entonces no buscamos ayuda, no buscamos asesoría, no buscamos consejería pastoral, obviamente bíblica. Generalmente esos problemas se crecen. Generalmente esas situaciones se salen de cauce. ¿Por qué? Por no buscar ayuda. O algunos padres buscan ayuda, pero lo mismo, minimizan o mimetizan el pecado de los hijos porque no quieren de alguna manera que los pastores o que personas maduras en la fe se enteren, porque eso es feo. Vea, mis amados, si nosotros no hablamos con sinceridad y no exteriorizamos nuestros problemas nos van a seguir dominando. Así, ahora sí vamos con el tercer aspecto en cuanto a la confesión de pecados. ¿Qué debo hacer? Bueno, en medio del pecado hay que orar con fe, luego de haberlo confesado, ¿cierto? Dice, por eso confiésense, el versículo 16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Aunque no siempre, Dios puede permitir la enfermedad como consecuencia del pecado. Aquí lo está diciendo este pasaje. Y usa la confesión y la posterior oración para sanar a la oveja que ha pecado. El uso del aceite, que en algunas iglesias se practica bastante, nosotros debemos aclarar que era parte cultural de los judíos y parte cultural de la iglesia primitiva, pues porque obviamente traían esa tradición. Pero no hay nada de mágico o milagroso en el aceite. Es decir, en la iglesia del siglo XXI podríamos no ungir con aceite, sí, o sea, y no estamos transgrediendo las escrituras. Digamos, lo importante a hacer aquí es orar. Lo importante no es ungir, lo importante es orar. La oveja infractora, la oveja que ha pecado, debe orar arrepintiéndose y debe orar para restaurarse. El pastor, el anciano, debe orar por la restauración y también por la sanidad física de esa oveja si el Señor le permitió enfermarse a causa del pecado. Yo creo que cuando hacemos esto, cuando hay esta dinámica en una iglesia local, hay una iglesia saludable. Las ovejas podemos caer, claro que sí. Necesitamos entonces que otros nos ministren. Y hablo así porque, hablo incluyéndome porque el pastor también es una oveja y el pastor también necesita de que otro le ministre. Por eso es importante la pluralidad de pastores, que haya un cuerpo pastoral, que el pastor también tenga pastor, que de pastor a pastor se puedan hablar, se puedan ayudar, se puedan orar los unos a los otros y de esa manera se pueden proteger.
Pastor, podríamos concluir acá que la confesión es la vía a la libertad auténtica del pecado. Sin duda alguna. Ojalá hubiese más confesión y bueno, en Comunidad Vida con Propósito oramos junto con mi esposa, junto con el pastor William y la pastora Esperanza. Hemos orado para que el Señor saque a la luz el pecado que hay ahí en la iglesia, pues para poder ayudar a la gente, porque uno cómo puede ayudar cuando uno no conoce las situaciones. Pastor, ¿con qué propósito el Señor y los apóstoles establecieron autoridades en la iglesia? Ya que este tema de hoy está muy relacionado con las autoridades. Pues precisamente con el propósito de que la iglesia sea una iglesia saludable, ¿sí? Las autoridades están precisamente para ayudar a las ovejas que son lastimadas por el pecado, que están pasando momentos duros, críticos, situaciones difíciles a causa de su propio pecado. Entonces el Señor ha establecido autoridades para ayudar precisamente a las ovejas. Y también podríamos incluir acá para el cuidado mutuo. El cuidado mutuo que debe haber dentro de la congregación local, dentro de la iglesia local. Así que Cristo, digamos, nos ama y nos cuida por medio de la iglesia. Sin duda alguna, los pastores, bueno, debemos ser cuidadosos, pero los pastores de alguna manera representamos al Señor. Yo sé que eso es muy grande, es una labor inmensa, pero realmente es eso. La figura del pastor proviene del buen pastor, que es Cristo Jesús. Un pastor debería asemejarse a Cristo Jesús en que quiere cuidar, en que quiere proteger a las ovejas que el Señor mismo le ha encargado. Pastor, hoy es muy común las iglesias con pastores o líderes que no están bajo ninguna autoridad eclesiástica y su respuesta es que ellos le dan cuenta al Señor. ¿Qué dice la Biblia frente a esta tendencia actual? Bueno, digamos que la Biblia nos muestra, no habla de la tendencia actual, no, habla de más bien, a ver, ¿cómo se lo digo? En la Biblia nosotros no encontramos ministerios independientes, en otras palabras. En la Biblia no encontramos ruedas sueltas, no encontramos pastores que no están bajo autoridad. En la Biblia no se ve eso. Por lo tanto, la Biblia nos está diciendo que esas prácticas no son adecuadas, son totalmente inapropiadas. Yo considero que habrá pastores independientes que quieren hacer las cosas bien. El problema es, y cuando de pronto ellos sean tentados por el poder, por la ambición, ¿cierto? ¿Quién podrá corregirles? ¿Quién podrá reconvenirles? De hecho, un ministerio independiente ya deja sospecha, ¿no? ¿Por qué no están bajo alguna autoridad? Algunos dicen, no, es que mi autoridad es el Señor. Amén, la autoridad es el Señor, pero la autoridad del Señor siempre se refleja por autoridades humanas. Yo llamaría, le diría a los pastores que estén trabajando de forma independiente y si llegan a escuchar este programa, que consideren en oración la seria decisión de afiliarse, de acercarse a un ministerio, a una denominación, y le diría también a las ovejas que le dijeran y le recomendaran a su pastor que es independiente a que lo haga, y si no lo hace, entonces deberían considerar la posibilidad de salir de esas iglesias y buscar una iglesia que esté bajo autoridad. Pastor, adicional a los puntos vistos hoy, ¿qué aplicaciones puntuales podemos resaltar? Bueno, me gustaría que cada cristiano que me está escuchando se preguntara, ¿actualmente estoy encubriendo pecado? ¿Será que hay pecado oculto en mi corazón que yo no he confesado? ¿Será que usted puede preguntarle al Señor si su enfermedad es consecuencia de su pecado? A veces nosotros asumimos que la enfermedad obviamente no toda enfermedad proviene del pecado, pero a veces asumimos que la enfermedad es algo del cuerpo y puede ser que es que Dios la permitió para corregirnos. Quisiera preguntarle, estimado oyente, ¿usted ve a sus pastores como las autoridades que Dios ha puesto para velar por su vida y su salud espiritual? ¿Los ve así y los reconoce así? Si usted tuviera que pasar por un proceso disciplinario en su iglesia local, ¿lo recibiría con humildad o decidiría irse para otra iglesia como generalmente suelen hacer los cristianos? Eso habla mucho de su vida y de su salud espiritual. ¿Qué compromisos debemos asumir frente a la confesión de nuestros pecados? Estimado oyente, decídase no abrirle más las puertas al pecado. Decida buscar ayuda cuando se halle en medio de la tentación. Decida no pecar, pero si llegara a pecar,
decida buscar a los pastores o los líderes maduros de su iglesia local para que le brinden apoyo espiritual. Para cerrar, pastor, ¿cuál debe ser mi oración frente a la confesión de pecados? Una y otra vez decirle al Señor que nos limpie, que limpie a la iglesia, ¿no? Porque el pecado de un miembro de la iglesia afecta a toda la iglesia y los pastores deberíamos orar al Señor pidiéndole que saque a la luz el pecado. Es incómodo, sí, es difícil, claro, tener que lidiar con pecado en la iglesia es demasiado desgastante y demandante, pero es la única manera de tener iglesias sanas, iglesias saludables. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.